definimos entonces estos electrones como los del nivel exterior o de capa externa, ya lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando de periodicidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Y son los que participan precisamente en el enlace químico. Por favor, los que vayan ingresando, silenciamos micrófono, ¿listo? Entonces, en el caso particular de los electrones de valencia, recuerden pues que estos electrones obedecen al número del grupo en el que se encuentra ubicado el elemento. Por ejemplo, en el grupo 1A, ya decíamos que teníamos una configuración de tipo NS1, en donde N es el número cuántico principal, S obedece al subnivel o subcapa y orbital, y 1 el número de electrones. Entonces estaríamos hablando de un electrón de valencia. Así sucesivamente, ¿no? El grupo 2A tendría entonces una configuración NS2 con 2 electrones de valencia. El grupo 3A, ya fíjense que aquí ya entra el subnivel o subcapa P, NS2, NP1. En este caso tenemos entonces un total de 3 electrones de valencia. El grupo 4, NS2, NP2. Grupo 5, 6 y 7. En este caso corresponde, pues, por ejemplo, al grupo de los halógenos, ¿sí? Ahí donde están el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y tenemos una configuración NS2NP5 para un total de 7 electrones de valencia. La semana pasada hablábamos, pues, que en este caso ya la capa de valencia no corresponde solamente a un subnivel, ¿cierto? S, sino también a combinación de S y P. Ya vemos entonces ahí que estos electrones de valencia entonces estarían involucrados en la formación de enlaces químicos, pero también en el caso, por ejemplo, de los elementos metálicos, en la pérdida, por ejemplo, de electrones, y en los elementos más electronegativos, en la ganancia de electrones como tal. Vemos entonces acá la famosa regla del octeto. Entonces, decimos que el octeto lo definimos como un átomo diferente, ¿cierto? Para un átomo que sea diferente del hidrógeno, que es una de las excepciones de la regla del octeto, ¿cierto? Tiende a formar enlaces hasta rodearse de 8 electrones. De ahí viene la palabra octeto, ¿no? 8 electrones de su capa externa o de su capa de valencia. Lo cierto es que vamos a encontrar muchos elementos que no completan octeto. Por ejemplo, ahí tenemos el hidrógeno, pero también tenemos los elementos del grupo 2 y del grupo 3, que generalmente tampoco completan octeto, y vamos a ver casos, por ejemplo, de elementos que pueden exceder o expandir su octeto, ¿cierto? De acuerdo al número de electrones que contienen y que pueden recibir en enlaces químicos. En este caso particular también los enlaces están muy asociados, para el caso de los elementos no metálicos, por ejemplo, con los electrones de valencia, con el número de enlaces que pueden efectuar, lo que también a veces llamamos valencias. Por ejemplo, los del grupo 1 pueden efectuar máximo un enlace al tener un solo electrón para compartir. Entonces podríamos formar solamente un enlace, por ejemplo, si estamos hablando de covalentes y demás, ¿no? O en el caso particular también de enlaces iónicos, en donde hay compartición, en este caso de un solo electrón, por lo tanto hay un solo enlace. Del grupo 2A, como tenemos 2 electrones de valencia, pues entonces podemos compartirlo los dos y tener hasta 2 enlaces, y así sucesivamente. Grupo 3, 3 enlaces, grupo 4 para 4 enlaces, 5 para 5 enlaces, 6 para 6 enlaces y 7 hasta 7 enlaces. Fíjense que esto implicaría que cada uno de estos átomos puede compartir un máximo correspondiente al número de electrones de valencia que contienen. Ahí están entonces los enlaces que forman. Aquí vemos el caso, por ejemplo, del fluoruro de hidrógeno, ¿cierto? La formación de la molécula del fluoruro de hidrógeno correspondería a un átomo muy electronegativo, que es el flúor, y que contiene 7 electrones de valencia, con un elemento, ¿cierto?, del grupo 1A, que es el hidrógeno, un elemento no metálico, aunque es del grupo 1A, solo tiene la posibilidad de compartir este único hidrógeno. El flúor necesita completar octeto, entonces, ¿qué hace? Toma prestado este electrón del hidrógeno y completa octeto, o al formar entonces una capa de valencia de 8 electrones usando pues ese electrón compartido del hidrógeno. Es un ejemplo de compartición de electrones para completar el octeto. En el caso particular, en el flúor se completan 8 electrones, pero fíjense ustedes que el hidrógeno alcanzaría una configuración máxima como la del gas noble más cercano, que vendría siendo el helio, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos
configuración de gas noble, aunque no se complete octeto, completa capa de gas noble helio, que en este caso pues también le confiere estabilidad. Vamos a hablar un poco de la representación de los puntos de Lewis, ¿sí? La representación de los puntos de Lewis o de las estructuras de Lewis, ¿sí? Y empieza con los átomos o con los elementos en su estado fundamental. Lo que nosotros hacemos es colocar un punto o una cruz, esto se le llaman estructuras de punto o cruz, por cada electrón de valencia que tiene ese elemento. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 tendrán solamente un punto, debido a que tienen un solo electrón de valencia. Ya vemos los del grupo 2 tendrían entonces 2 puntos correspondientes a los 2 electrones de valencia. Ustedes pueden ver acá claramente. Fíjense que los de transición, ¿cierto? Los metales de transición los vamos a meter porque, pues, en principio, al ser elementos metálicos, tienen una tendencia más a ceder esos electrones y a adquirir, ¿cierto? Cargas de cation, que ahorita las vamos a mencionar de todos modos un poco. Grupo 3, 3 electrones de valencia, por lo tanto 3 puntos o 3 cruces, dependiendo de lo que usted esté utilizando para representar. Grupo 4, 4 puntos, grupo 5, 5 puntos y así sucesivamente. Fíjense que los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles, exceptuando el helio, van a rodearse ya de 8 electrones en total. O sea, ellos ya de por sí tienen completo su octeto, lo cual explica por qué son tan estables y tienen poca tendencia a reaccionar. Pues si ellos reaccionan cediendo un electrón, pues dejan de completar octeto. Si recibieran un electrón compartido en un enlace químico, pues tendrían, en este caso, un exceso o sobrepasarían el octeto, por lo cual pues tampoco tienden a recibir electrones. Y el helio pues adquiere máximo configuración, ¿cierto?, de capa llena con 2 electrones. Vamos a hacer entonces un poquito de learning check acá y vamos a, bueno, vamos a volver a poner la presentación entonces. Acá en este caso entonces vamos a hablar un poco de la formación del enlace iónico. Ahorita hacemos un poquito de repaso, a ver qué tal vamos en los conceptos. Y tenemos la formación, por ejemplo, del fluoruro de litio. Fíjense que en el caso anterior que hablábamos del fluoruro de hidrógeno, hay que tener en cuenta que en este caso no se trata de un compuesto iónico, es covalente. Aquí hay compartición de electrones, ¿cierto? Pero en el enlace iónico vamos a tener que un elemento, el metálico, pierde un electrón o más, dependiendo de su valencia, y el no metálico recibe ese electrón, ¿sí? Entonces, también buscando completar el octeto. Aquí vemos el caso particular del fluoruro de litio. Aquí vemos en el vidrio de reloj, entonces, un poco de fluoruro de litio, pues es un polvillo blanco que es de naturaleza iónica, también cristaliza, tiene una estructura cristalina muy específica, similar a la de la sal de cocina, ¿no? Aquí vemos entonces cómo empieza a darse la pérdida y ganancia de electrones para la formación del enlace iónico. Por ejemplo, en el caso del litio tenemos una configuración 1s2, 2s1, ¿sí? Al tener entonces un solo electrón de valencia y ser un elemento metálico, en este caso un metal alcalino, tiende a perder ese electrón, ¿cierto? Mientras que el flúor tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p5 para un total, ¿cierto?, de una capa de valencia de 7 electrones. Él necesita un electrón para completar octeto, por lo cual el litio perdería su electrón de valencia, quedando con capa como de helio. Observen que le confiere estabilidad. Aunque él perdió un electrón, adquiere una configuración de capa llena similar a la del gas noble más cercano, en ese caso va a ser el helio. Por lo tanto, está favorecida desde el punto de vista energético. Y por el lado del flúor, recibe ese electrón y adquiere configuración también del gas noble más cercano, en este caso del neón, ¿sí ven? 6 y 4, 10 electrones. Ambos adquieren configuración de capa llena como de el gas noble más cercano. Eso es entonces lo que explica la posibilidad de formación del enlace iónico y por qué los compuestos iónicos son tan estables, incluso al punto de ser térmicamente estables, de ser prácticamente muchos de ellos con puntos de fusión por encima de los 600 o 700 grados Celsius, ¿no? El enlace iónico entonces es muy fuerte y difícil de romper. Aquí vemos entonces, el litio perdería ese electrón, adquiere configuración como de helio,
y ese electrón lo recibe el flúor y adquiere configuración como de neón. Y entonces ahora ya electrostáticamente, desde el punto de vista culómbico, el catión y el anión se unen, ¿cierto? Formando el enlace iónico. Entonces, podemos decir que el enlace iónico es un enlace más de tipo electrostático, en donde no hay compartición de electrones. Hay uno que pierde y otro que gana electrones, y como consecuencia entonces vamos a tener la formación de un enlace electrostático bastante fuerte, que es la razón por la cual los compuestos iónicos son térmicamente estables y son difíciles de disociar, exceptuando pues en el caso de temperaturas muy elevadas o utilizando solventes de constante dieléctrica alta, como por ejemplo el agua, ¿no? El agua puede disociar pues iones, en este caso de romper el enlace iónico, pero ya eso lo vamos a ver en el capítulo de disoluciones, por qué termodinámicamente es viable romper un enlace a través de un proceso de disolución. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito de learning check. Bueno, entonces tenemos ahí, el número de electrones de valencia del aluminio es un electrón, 2 electrones o 3 electrones. Entonces, si quieren, en este caso, vayan pensando, vayan anotando la respuesta en sus cuadernos y ahora hacemos entonces la verificación. Piensen en el número de electrones de valencia del aluminio, ¿cierto? Y ustedes lo van a considerar. Recuerden que ya vimos periodicidad, entonces ya debemos tener todos una idea de cuál debería ser el número de electrones de valencia. Ahora pensemos desde el punto de vista del octeto. Para completar el octeto del aluminio, de acuerdo a esto que hayamos pensado acá, si es a un electrón, 2 electrones, 3 electrones, dependiendo del grupo en el que se encuentra el aluminio, tendería a perder 3 electrones, a ganar 3 electrones o a ganar 5 electrones. Pensémoslo y anotemos entonces la respuesta. Dice, la carga iónica del aluminio es 3 menos o menos 3, 5 menos o menos 5, 3 más o más 3. Piensen entonces, ¿qué hay que considerar? ¿Será el aluminio metálico? ¿Será no metálico? ¿Será semimetálico? ¿Tendrá más tendencia a ganar o a perder electrones? Si tiene tendencia a ganar o a perder, ¿cuántos electrones tiende a ganar o perder? Y ahí vamos colocando la respuesta. El símbolo del ion formado es aluminio 3 más. Ya ustedes pensarán, ¿será que perdió, ganó? Aluminio 3 menos. Aluminio más. Entonces, piensen, tenemos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver la respuesta. Bueno, efectivamente, al ser el aluminio un elemento del grupo 3, ¿cierto? El número de electrones de valencia que tiene el aluminio, entonces sería también 3. Recuerde que el número de electrones de valencia va con el grupo al que pertenece ese elemento. Sabemos que el aluminio es un elemento semimetálico o metaloide. En algunos casos, en la mayoría de los casos, se va a comportar más como un metal. Por lo tanto, para completar el octeto, el aluminio pierde 3 electrones, que serían los 3 electrones de valencia. Al comportarse más como un metal, su tendencia es a perder. ¿Cómo hacemos también para saber eso? Si vamos a la tabla periódica, veremos el estado de oxidación o la valencia del aluminio y veremos cuál es el estado de oxidación con el que suele trabajar el aluminio. Si tiende a perder 3 electrones, su carga iónica, que es el mismo estado de oxidación, tendría que ser más 3. ¿De acuerdo? El símbolo del ion formado entonces quedaría de la siguiente forma. Recuerden, en la parte superior izquierda iría el número de masa atómica, en la parte inferior izquierda iría entonces el Z y en la parte superior derecha iría la carga. Recuerden que aquí en la parte inferior derecha lo que va es la ley de las proporciones múltiples o definidas. Entonces la carga iría ubicada en esta posición. Bueno, entonces ahí con respecto a esto ya tenemos una idea de lo que va ocurriendo. Ahorita antes de que entremos a definir un poco la parte de lo del enlace covalente, ya